el último artesano de la emoción. En un futuro no tan distante, la humanidad vivía una existencia desinfectada de lo auténtico. Las emociones genuinas no eran un recuerdo lejano, eran una aberración, una ineficiencia en el sistema de control social. En su lugar, la todopoderosa Omni Emotions había proporcionado una solución perfecta: las cápsulas emocionales, un microgramo de serenidad para el día a día, una dosis de euforia para los fines de semana y un toque de calma para el estrés. La gente no era feliz, era regulada, contenta en su propia jaula de oro emocional. La sociedad funcionaba sin fricciones, sin pasiones que pudieran desestabilizar el orden. El doctor Aristorne, sin embargo, llevaba el peso de una verdad incómoda. Había sido una mente brillante en el corazón de Omni Emotions, un arquitecto de la serenidad sintética, responsable de la formulación de las cápsulas más exitosas. Pero su vida cambió en un laboratorio estéril, en una tarde rutinaria, mientras afinaba un nuevo lote de cristales de enfoque emocional. Un minúsculo error en la calibración, una imperfección casi indetectable, generó un resultado anómalo. Un cristal, en lugar de suprimir, intensificó y liberó una ráfaga de sentimiento puro. No era alegría sintética, ni calma inducida, era furia, cruda, visceral, una emoción tan primaria y salvaje que sacudió a Aris hasta la médula. Ese destello, incomprensible en su mundo aséptico, fue su epifanía. La humanidad había sido despojada de su esencia, y él había sido parte de esa desposesión. El recuerdo de esa sensación, como una quemadura en su conciencia, lo perseguiría alimentando una culpa y una determinación crecientes. Poco después, una figura envuelta en un impermeable gris se deslizó en su rutina. Un mensaje anónimo lo citó en un café de los bajos fondos, lejos de la pulcra fachada de Omni Emotions. La persona, un hombre de rostro curtido por la discreción, no buscaba un nuevo lote de cápsulas. «Quiero algo real», susurró con voz ronca. «Algo que duela, que alegre, que sienta de verdad, aunque me destruya». Esa demanda clandestina, audaz y peligrosa, confirmó las sospechas más profundas de Aris. No estaba solo. Existía un subsuelo de almas hambrientas de autenticidad, impulsado por la culpa y un deseo ardiente de redención. Aris renunció a su puesto en Omni Emotions, justificando su partida con una necesidad de explorar nuevos horizontes de la mente. Su laboratorio se transformó en un taller secreto, oculto en los pliegues olvidados de la ciudad. Cada cristal que creaba era una oración, un suspiro de humanidad encapsulado, una rebelión silenciosa. Sus creaciones eran discretas, pero su poder era innegable. Una pequeña esfera de vidrio, pulido, que al ser sostenida, no emitía luz ni sonido, pero evocaba una nostalgia abrumadora en quien la tocaba, un anhelo por un pasado que nunca habían vivido conscientemente. Una delicada caja de música, que al abrirse, desataba una alegría incontenible y contagiosa, provocando risas que resonaban más allá de lo permitido. Estas piezas comenzaron a circular por el mercado negro, distribuidas por la misma red clandestina que había contactado a Aris, como semillas sembradas en tierra fértil, hambrientas de verdad y realidad. Pronto la epidemia emocional se extendió. Se vieron brotes de risas estruendosas en el transporte público, de lágrimas incontrolables en reuniones corporativas, de estallidos de indignación en las redes que no encajaban con ningún parámetro conocido. Era un caos sutil, una disrupción del orden establecido, un contagio que Omni Emotions no podía explicar ni controlar con sus cápsulas. Las autoridades desconcertadas hablaban de fallos de regulación social, sin comprender que las almas estaban empezando a despertar. La todopoderosa Omni Emotions no tardó en percibir la anomalía. Sus sofisticados algoritmos de monitoreo de la población reportaban fluctuaciones inusuales en el consumo de cápsulas y disrupciones emocionales no catalogadas que escapaban a toda lógica preestablecida. El Comité de Estabilidad Emocional, una rama opaca y temida de la corporación, activó su división de seguridad, la Unidad de Regulación Psíquica, URP, para rastrear la fuente de estas filtraciones. Aris era un fantasma, sí, pero el rastro de las emociones que dejaba era inconfundible. Su taller se volvió un refugio cada vez más precario, con drones de vigilancia zumbando más cerca y agentes de la URP rastreando cada pequeño pico de anomalía emocional. Con la soga al cuello, Aris buscó desesperadamente una solución.
Recordó viejas leyendas y archivos históricos, susurros de un tiempo anterior a la supresión, que hablaban de objetos ancestrales imbuidos de sentimientos puros. Pensó que si podía entender el origen de esas emociones primarias, podría replicarlas a una escala mayor, quizás incluso contrarrestar la supresión de Omni Emotions. Su búsqueda lo llevó a las ruinas olvidadas de un museo pre-supresión, un lugar que había sido sellado y borrado de los registros oficiales. Entre escombros y polvo milenario, encontró un antiguo relicario, tallado en una madera que parecía respirar. Al tocarlo, no fue una explosión, sino una inmersión. Le transmitió un torbellino de amor y pérdida, un sentimiento tan puro y olvidado que lo dejó sin aliento, un eco de una conexión humana profunda y primordial. Comprendió entonces que sus creaciones no eran solo catalizadores, estaban despertando una memoria colectiva latente, una esencia emocional inherente a la humanidad que la corporación había borrado deliberadamente para mantener el control. No fue una evolución social, fue una conspiración de control. La revelación de la existencia del relicario y su poder le dio una nueva esperanza, pero también una desesperación abrumadora ante la magnitud del enemigo. Mientras huía de los operativos de Omni Emotions, que ahora lo buscaban sin descanso, recibió un mensaje cifrado. Era de Anya, una joven ingeniera de Omni Emotions, con la que Aris había compartido algunas discusiones filosóficas en el pasado sobre la ética de la felicidad inducida. Desilusionada por las tácticas cada vez más represivas de la corporación, Anya le proporcionó un mapa de la red de control de Omni Emotions, detallando sus servidores centrales, sus puntos de distribución y, lo más crucial, el algoritmo de supresión emocional que mantenía a la población dócil. Anya le advirtió: la supresión no es solo química, Aris, es un código. Borraron la raíz de cada sentimiento para evitar el caos. Su control es total. La verdad era más oscura y tecnológica de lo que había imaginado. Aris tenía la información y el catalizador. Solo faltaba el cómo. Comprendió que el objeto ancestral no solo despertaba emociones, sino que en combinación con el algoritmo de supresión, contenía la clave para una reprogramación masiva de la psique humana, capaz de revertir la supresión por completo. Sin embargo, el proceso exigía un sacrificio inmenso, la fusión de su propia conciencia con el objeto, liberando la emoción pura a un costo personal devastador. Perdería su propia identidad, su mente, quizás quedando atrapado en un bucle emocional eterno dentro del relicario, para que la humanidad pudiera sentir de nuevo. Era su única opción, la única manera de que su arte trascendiera la clandestinidad. En una noche lluviosa, bajo la intermitente luz de los hologramas publicitarios de Omni Emotions, Aris se escabulló en la plaza central de la ciudad, un bastión de la estabilidad emocional de la corporación. Un dron de la URP lo detectó y sus alarmas silenciosas resonaron en el aire. Con el relicario ancestral en sus manos temblorosas y el mapa de la red grabado en su mente, se preparó para el sacrificio final. La seguridad de Omni Emotions lo rodeaba en cuestión de minutos, con sus uniformes impolutos y sus rostros sin emoción, pero ya era demasiado tarde. Con un último aliento, un susurro de perdón y esperanza, Aris se fusionó con el relicario, convirtiéndose en el epicentro de un fenómeno que Omni Emotions nunca podría predecir. Una onda pulsante de luz y color, invisible a los ojos pero abrumadora para la mente, se expandió desde él, irradiando a través de los sistemas de distribución de cápsulas, invadiendo los sensores de control, sobrecargando los algoritmos de supresión. La gente en la plaza se detuvo. Sus ojos se abrieron en una mezcla de confusión y asombro. Sus rostros, antes máscaras de falsa serenidad, se contrajeron en muecas que no recordaban. Sorpresa, asombro, una tristeza punzante que les oprimía el pecho, una alegría desbordante que los hacía reír sin control, destellos de furia olvidada que los hizo alzar los puños. Era un despertar colectivo, un manifiesto público de lo que habían perdido, amplificado por la misma red que los había sometido. Omni Emotions intentó sofocar el contagio con nuevas cápsulas de calma forzada, pero la gente, aunque aturdida y a menudo asustada por la avalancha de sus propios sentimientos, ahora sabía lo que se les había negado. La mentira se había desvelado. Aris desapareció esa noche. Su conciencia, fragmentada hasta lo irreconocible, se disolvió en el éter emocional que había liberado. El efecto del relicario fue potente, pero el control de Omni Emotions era vasto.
Muchas personas experimentaron un breve e intenso estallido de emoción genuina que los dejó aturdidos y confundidos para luego regresar a la normalidad sintética, aunque con un nuevo y persistente anhelo. Omni Emotions, golpeada por el caos y el colapso de sus ventas iniciales, se adaptó rápidamente. Presentó la liberación emocional como un efecto secundario peligroso de sus productos fallidos o como un nuevo servicio de purga emocional controlada, intentando cooptar lo que no podía destruir. La guerra por la autenticidad emocional no había terminado, apenas había comenzado. Pero el eco de Aries persistió. En rincones olvidados del mundo digital y en mercados negros clandestinos comenzaron a aparecer objetos artesanales enigmáticos, pequeñas esculturas de metal oxidado, piezas de joyería con incrustaciones de gemas sin brillo, pinturas que al ser tocadas por unos pocos sensibles, reavivaban por un breve momento la chispa de lo auténtico. Un destello de pura felicidad, una punzada de melancolía inexplicable, un arrebato de valentía que los impulsaba a desafiar lo establecido. Era la memoria de Aries, su sacrificio, viviendo en el arte clandestino, manteniendo viva la llama de la emoción en un mundo que aún luchaba por aceptar lo que había perdido. Cada pieza era un susurro, una invitación a recordar lo que significaba ser verdaderamente humano. Así que la próxima vez que te encuentres con una emoción inexplicable, una risa que no puedes contener que desafía tu estado de ánimo, una tristeza repentina que no sabes de dónde viene, o un arrebato de ira que te consume a pesar de tu calma habitual, pregúntate, ¿es realmente tuya? ¿O es un eco, un fragmento, una chispa del Dr. Aris Torne, el último artesano de la emoción, recordándote lo que es sentir de verdad? ¿Estás seguro de que tus emociones son genuinas o son solo el siguiente lote de cápsulas, la próxima actualización de frecuencia de tu felicidad prefabricada? ¿Eres tú o es el algoritmo?